y desde el 2004 es socio principal de OD Consulting, con clientes en más de 38 países de América, Europa, África, del Norte, en fin. Osler ha dedicado la mayor parte de su vida profesional al marketing internacional de la industria cárnica. Ha trabajado para las mayores empresas productoras de cerdo y ave en Brasil, Sadia, Perdigão, en fin, dirigiendo sus departamentos de comercio exterior. En sí es uno de los culpables de la guerra que hemos tenido internacionalmente hablando. Bueno, Osler ha vivido en España, también en Francia y en Suiza, desarrollando actividades de comercio internacional. Es licenciado en Derecho por la Universidad del Estado de Río de Janeiro, titulado en Marketing por la Escuela de Alta Dirección y Administración de Madrid, titulado en Comercio Internacional por la Universidad Pontificia Católica de Río de Janeiro y en Administración por Calidad Global por la Fundación Dom Cabran de Belo Horizonte, Brasil, y más cosas. Habla 7 idiomas perfectamente y bueno, me tomo un poco la confianza de decir, Osler es un monstruo, y por eso lo hemos traído aquí, y no quiero dejar de agradecer a PIC por su ayuda y patrocinio del doctor Osler. Es un enorme placer haber recibido esta invitación. En Brasil cada vez más hay una presión en las escuelas de veterinaria, zootecnia, ingeniería agrícola, para que se ponga la cadera de mercado en los estudios académicos. Y todas las semanas académicas que son promocionadas por los estudiantes siempre se dedican mucho más al mercado que a los temas que estudian. Porque al final la presión viene desde arriba hasta campo. O sea, yo he pasado mi vida como vendedor de carne. He vendido 5.4 miles de millones de dólares de 5 especies a 142 países del mundo. O sea, sí soy uno de los culpables del inicio de las exportaciones brasileñas. Y hoy, desde 2004, me dedico a un estudio en que siempre veo las tendencias de lo que va a ocurrir. Bueno, la primera cosa es ver cómo evolucionó la alimentación humana, ¿no? Ahí estamos. Y el más triste es que en los países africanos esta última figurita es una realidad. Tenemos hoy obesos, desnutridos, gracias a la presencia de una alimentación basada en grasas y carbohidratos principalmente. Vamos a recordar algunos puntos claves, que es, la primera es comida es la máxima prioridad para el ser humano y las dietas evolucionan con los ingresos. Hasta que lleguemos a $7 por día, todo el aumento de los ingresos se utiliza para mejorar la dieta. Dejamos lo que yo llamo de vegetarianismo económico para llegar al consumo de carne. Una vez que se llega a un ingreso de $70 por día, nosotros pasamos a comer conceptos. O sea, no quiero más un cerdo, yo quiero el cerdo producido en la izquierda de la montaña por un campesino que es muy feliz. Son los cerdos que caminan hasta el matadero con la perfecta noción, una visión romántica de unos activistas que representan, por una pesquisa conducida por una empresa mundial, representan 3% de la población con ciertos tipos de conceptos, pero representan cerca de 99% de la presión que se ejerce, sobre todo en Bruselas. Y de Bruselas esto camina para todas
las regiones primero de Europa y después se exporta para el mundo entero. Los países en desarrollo serán los motores de producción de carne, consumo y comercio en las próximas décadas, en realidad. Hay un problema cuando migramos de una dieta vegetal a una dieta animal, que es que nos hace falta 4 veces más recursos naturales de cuando estamos basados en la dieta humana. Está basada en arroz, está basada en maíz, está basada en papas. Cuando migramos entonces para las carnes, la principal exigencia de recursos naturales se centra en agua. No hay un problema de energía en el mundo, hay un problema de falta de agua en el mundo. Este es el problema más serio. Por lo general, siempre tenemos índices de productividad para el pienso. Pocas veces hacemos índices de productividad y mejoría de productividad para el consumo de agua. Estos 2 elementos necesarios de recursos naturales son finitos, sabemos la cantidad que hay, y el peor es que son mal distribuidos en el mundo. Esto proporciona un comercio virtual de agua. Hoy China no importa carne, China importa agua virtual. Y con esto ahorra para dar continuidad al arroz, que es la productividad, el elemento básico de la dieta. Este comercio de recursos naturales es la cosa que seguirá prevaleciendo en el futuro en el mundo. O sea, no será la voluntad política que va a determinar libre comercio. Libre comercio, somos siempre a favor del libre comercio de nuestras exportaciones y de imponer restricciones a nuestras importaciones. Esta es nuestra noción de libre comercio. Y muchas veces nos protegemos detrás de una barrera pseudosanitaria. Bueno, la buena noticia en los próximos 10 años es que seguiremos no solamente comiendo, como vamos a seguir modificando nuestra dieta a favor de una mayor ingesta de productos de origen animal, sobre todo de las carnes. Ustedes ven una discreta reducción en el cerdo. Este es el efecto China, que casi corresponde a la reducción al aumento de las importaciones de China. Yo he hecho un pronóstico en 2010 que China no tendría otra alternativa que no fuera comprar internacionalmente el 5% de su consumo. Esto he sido llamado en China unas cuantas veces para discutir esta comunicación que había hecho en un congreso en Düsseldorf. Siempre me decían, tú no tienes razón, tú no tienes razón, tú no tienes razón, hasta que la última vez me decían, como ejercicio meramente académico, si usted tuviera razón que deberíamos hacer. Yo tenía el ejercicio académico en mi computadora. Les he dicho, no intenten comprar tierras en el mundo, no lograrán hacerlo. Compren 25% de empresas que les dé derecho a voto, con 25% dominan un consejo de administración. Ustedes tienen toda la plata del mundo, están inversionando hoy en títulos de la deuda norteamericana que les da menos de 1%. Entonces hagan esto, empiecen a comprar empresas. 25%, ponga un chino allá a decir, yo estoy acá para garantizar suministro a China, y seleccionen los sectores que sean esenciales para vosotros. Se callaron, no me dijeron absolutamente nada
al final de la reunión, es muy chino, tú tienes que ser chino para comprender un chino. No intenten comprenderlo, ¿ok? Es misión imposible. Y al final de todo esto se callaron, no me dijeron más nada. Me pidieron para entrenar 6 grupos de empresas allá sobre esta gestión de calidad total y otras cosas que aplicamos en Brasil. Y total, después compraron Smithfield 100%. Si ustedes verifican las estadísticas chinas, empezaron a importar, coincidencia o no, en gran volumen, no solamente lo que entra por Hong Kong, a partir del 2011, y en este momento están consumiendo 2.67% de su consumo es carne importada. Y esta carne, recuérdense, mi recomendación ha sido 5%. No quiere decir que están siguiendo lo que recomendé. Lo que estoy diciendo es que con 5% del consumo, ellos postergan su crisis de agua por 2 décadas. Y al hacer esto, entonces, ellos en 2 décadas vamos a tener los animales mejorando mucho. En pollo, la conversión media en 2 décadas será de 1.2, la conversión de pienso. En cerdo estamos proyectando que bajemos de los 2. ¿Okay? Cada vez con mejoría genética, sanidad, manejo, todo este sumatorio, nutrición, cada vez conocemos mejor los animales. Entonces, esto todo, en 2 décadas vamos a tener también tecnología de descontaminar agua. Conozco regiones de China donde hay un lago enorme, hay 1 millón de personas y hay falta de agua, porque no pueden consumir aquella agua que está absolutamente contaminada. Esto en 2 décadas cambiará, pero en las próximas 2 décadas cuenten con China. Acá está la demostración de cada vez que tú tienes plata en el bolsillo, comes más carne. Yo estudio 204 países para hacer estos numerositos. De estos 204 países, esto ocurre en 202 países. No vamos a tratar de las excepciones porque serían conferencias muy largas para explicar las razones. Cada vez que tenemos crisis económicas hay una pequeña inflexión del crecimiento, pero luego retoma. Acá está el ejemplo del planeta China. Esto está a disposición de todos vosotros si alguien está interesado. Es solo dirigirse a PIC, que les facilitará tanto esto cuanto la base de datos con la cual he hecho este gráfico. Miren el siguiente, el chino en el año de 95 tenía una renta per cápita de $540, comía 103 kilos de arroz y 38 de carne. Llega a 2015 con casi $8.000 de renta per cápita. El arroz, vea que no se mueve, en un primer momento tiene una caída muy expresiva, pero el fato es que el crecimiento de la carne es exponencial. Si seguimos haciendo esto acá, proyectando hasta 2040, llegaríamos a consumos del orden casi de Estados Unidos o de Brasil, que son países que comen muchísima carne per cápita. Y China, desde luego, no tiene la agua y no tiene la tierra arable necesaria para llegar a un consumo superior a 100 kilos. Va a tener que perenizar sus importaciones. En 62 países en 2015 tenían renta inferior a
$7 por día, y la gran mayoría se centra en Asia y África, con presencia también en América Latina y algo de Europa del Este. Los países que tienen $70 de ingreso están en la Europa Occidental, concentra la mayoría. En Asia tenemos 6, Oriente Medio 4, América del Norte 2. No tenemos presencia en, por ejemplo, Sudeste Asiático, América Latina y África. Cada vez que ahí he puesto aquellos países que dediqué mi vida a vender, que han sido aquellos que podían pagar e importar. Era Europa, era Estados Unidos, era Japón. Este era mi sueño dorado, eran estos países. Dediqué mi vida a vender a estos países. Y el futuro no serán estos países. El futuro de la industria de alimentos no está entre aquellos que comen. Está entre aquellos que no comen o que comen insuficiente. Acá gastan de 15 a 25% de su presupuesto doméstico para comer. Y son consumidores de concepto. Y esto bastante estimulado por las cadenas de venta al detalle nórdicas, alemanas e inglesas. Te pone así: tú quieres comer, esta carne es hecha de un cerdo que ha sido muy bien tratado. Quieres comer del cerdo maltratado, que lo pegaron, así, es un poco inducido estas cosas. Bueno, esta gente acá que come muy poco de carne y que tiene rentas muy inferiores, que serían del sudeste asiático y de África subsahariana, esta gente solo hace una pregunta: vamos a tener lo que comer. Para que ustedes tengan una idea de cómo están estos conceptos, por favor, pasé mi vida en Brasil, pero soy francés. ¿Okay? Una vez, creo que Francia es una de las responsables de esto que les voy a narrar. Una vez estaba en Sudán, en un acampamento de refugiados en Sudán. Ustedes han oído hablar de Darfur, ¿no? Bueno, morían cuando visité 6 niños por día de enfermedades conectadas con pésima nutrición. Un día llega una carga de pollo y me pregunta un señor que era del gobierno local: ¿usted me sabría decir si este pollo ha sido preparado con granos genéticamente modificados? Y yo digo: no, yo creo que ha sido preparado con granos genéticamente aprimorados. O sea, en una situación donde la gente muere de hambre, él ha pegado de sus estudios que ha hecho en Francia para decir: tenemos que aplicar la misma cosa en Sudán. No sé cómo calificar esto, pero no me parece que sea una buena cosa. Ahí vamos al crecimiento que vamos a tener de todas las carnes en el mundo hasta el año 2025. O sea, estamos profesionalmente todos asegurados. ¿Okay? La otra cosa es: ¿dónde se va a hacer esto? Se recuerden que yo he dicho que los vectores de producción serían los países en desarrollo. El 73% de este crecimiento se va a verificar, de la producción se va a verificar en los países en desarrollo. El 27% van en los países desarrollados. El consumo, 78%
se va a verificar en los países en desarrollo. Y como ven que hay un crecimiento solo de 73%, serán los países en desarrollo que serán también los vectores de la importación en los próximos 10 años. Acá están los países que van a tener el mayor aumento de producción por especie, está ahí calificado. China, no obstante el hecho de se tornar el grande vector de importación del mundo, yo creo que China alcanzará la posición número 2 de todas las carnes muy breve. China tiene que crecer mucho su producción doméstica y por esto es que se explican los niveles que se han puesto el maíz, que es en el continente americano. En Brasil, por ejemplo, todos nuestros piensos no contienen menos de 65% de maíz. Entonces, el hecho que China, que era una exportadora de maíz, se está tornando una importadora de maíz, empieza, por las proyecciones que he hecho, en 2017 esto ya afectará los estoques mundiales. Yo no conozco una mercancía que los estoques mundiales bajen y que el precio baja junto. O sea, debemos esperar una firmeza de los precios del maíz. Soya, desde que China empezó a importar, el precio se mantiene sobre los 400 y pico dólares de la harina de soya y oscila, pero siempre tiene este límite. No debemos más contar con piensos que sean de los precios que hemos verificado cuando he hecho esto. Cuando estaba yo en el front, aún era capaz. El grande vector mundial de crecimiento será China. Yo tengo un amigo que es investigador como yo y que dice: Osle, la respuesta para todas las preguntas es China. Todas las preguntas acabamos siempre contestando, llegando a la conclusión que es China. Pero acá está lo que va a ser la producción y verifiquen lo que será el consumo chino. Y les voy a decir una cosa, yo tengo muchas dudas que sean capaces de producir lo que es necesario para que el consumo, el adicional. De verdad tengo muchas dudas. No sé si ustedes conocen, han tenido la oportunidad de visitar China, las regiones de producción pecuaria. Yo diría que es como jugar fútbol en un campo de minas. No es lo que va a ocurrir, es cuándo va a ocurrir. Tú tienes aquí una granja muy moderna y allá está Mr. Lee, que tiene una cerda o dos y toma el lechón y lo lleva hasta la ciudad para vender, para la pequeña vila. Pero antes pasa por la casa de Mr. Yang para saber cómo están los precios. Está con su cerdo, lleva a esta vila y lo vende a un señor que pone de 6 a 8 cerdos en una motoneta y que va a revender a una ciudad en 50 kilómetros. Y sin contar que mismo ciudad de las más modernas como Shanghai aún tienen un wet market, donde se puede comprar animales vivos, porque aparentemente Pfizer tiene un competidor a su medicamento muy famoso, que es el sangre de pato tomado al sacrificio, tiene efectos para la reproducción humana muy estimulantes. Mientras que hay estos hábitos, por supuesto, es una bomba sanitaria. Ahí está lo que va a determinar el futuro. El futuro está determinado
por agua. Cada vez que presento estos números, en presentaciones que hago para productores de ganado bovino, siempre me insultan y me dicen, esto está errado. Yo digo, vale, yo les daré todos los cálculos que han sido hechos, no son hechos por mí, es Extra en Holanda que los hace. Vamos a hacer la revisión y ustedes me dicen dónde estoy errado y muéstrenme sus cálculos. No, no tengo cálculo, pero que estás errado, estás errado. Esa es la realidad de toda la cadena, o sea, desde de los animales para reproducción, los granos utilizados en la nutrición y todo esto. Entonces, el factor determinante será exactamente agua. No solo será la agua el factor determinante de dónde vamos a producir, pero terá un factor también determinante en la especie que vamos a producir. Las especies serán afectadas, las preferencias serán afectadas. Esto es, como ustedes ven, un mapa proyectado de la escasez de agua en el mundo. Ustedes ven que no es por mera coincidencia que Brasil se tornó el primer exportador mundial de carne. No estamos exportando carne, estamos exportando agua virtual. ¿Ok? Esto es, vea, el flujo comercial, más una vez privilegiando el continente americano y teniendo como las dos fuerzas mayores de exportación de productos que son ricos en agua, Brasil y Estados Unidos. Esto se estima que cerca de 4% del agua global, ustedes saben, 70% del consumo de agua se verifica en agricultura, 20% en industria y 10% en uso doméstico. Entonces, se puede definitivamente economizar bastante agua en regiones donde hay esta carencia y otras importantes regiones donde hay una abundancia. Esto produce una economía internacional importante del agua. Es un recurso muy mal distribuido en el mundo. Ha sido un pronóstico que he hecho en una conferencia de Pique en Barcelona este mismo año, que eran las proyecciones en los próximos 10 años, gracias al comercio de agua virtual. Voy a pasar aquello porque si no, no llegamos al final. Ahí vamos a tener los crecimientos, sea de consumo y de producción en los próximos 10 años, o sea, vamos a tener que producir más casi 48 millones de toneladas en el mundo en los próximos 10 años. Esto es un ejercicio que hago, que siempre las personas me preguntan, ¿hay validad en hacer proyecciones por más de 10 años? Yo digo, para una empresa no, para países sí. Y hoy día yo tengo clientes que son empresas, no hay más empresas internacionales, no hay más empresas globales. Hoy tenemos empresas que son locales. El sumatorio de sus operaciones locales las hacen empresas globales. Y estas empresas sí les interesa saber cierto nivel de tendencia hasta el año 2050. Una China necesita para 2050, ya es casi que corto plazo para que busquen soluciones a ciertos problemas. Vean, la producción hasta basada en estos pronósticos, esa es una que va a favorecer cada vez más un animal terrestre que es el más eficiente en consumo de agua, que es el pollo. El pollo
que en este camino que empieza en 70 representaba 15%, va a representar 42,1%. El bovino, que representaba casi el 40%, va a 18,4%. Esto es importante también para empresas como, por ejemplo, una JBS, que hoy es una empresa local, está presente en todos los países del mundo. Era una empresa de ganado bovino, exclusivamente bovino. ¿Por qué estas cosas son importantes? Si no hubieran diversificado, serían un gran bovino, productor de bovino de un mercado que casi que se iba a tornar nicho. Carne bovina va a tornar-se um produto de lujo, salvo em aqueles países onde tu abres a ventana e vês os rebanhos, que seria caso de Estados Unidos, Brasil, Argentina, em menor escala Austrália. ¿Ok? Então, vean, não seremos afetados en el cerdo, vamos a seguir teniendo un tercio del consumo humano. La migración se hará mucho más de bovino para las especies, las demás especies. El comercio internacional de carne, él representa un 10,5, 10,1. Veas ahí que bastó una pequeña crise, hablemos así, de redução do crescimento asiático para que tuviéramos um impacto direto sobre o comércio internacional. O comércio internacional de produtos agroganadeiros, ele vai a crescer a ritmos, por supuesto, menores, sobre todo o que nos interessa acá, que são o comércio de produtos cárnicos. Vean el seguinte, la especie cerdo es la menos comercializada internacionalmente. Primero, espolho, porque los países musulmanos lo consumen e importan. La gran mayoría de los países musulmanos no tienen condiciones de autoabastecerse. Y hay en cerdo, así como nosotros tenemos China concentrando 47% de la producción y del consumo mundial de carne de cerdo, ella concentrará también el comercio internacional de carne de cerdo. Las exportaciones mundiales, vean ahí lo que he dicho, siempre el cerdo es la menos. Y vean el crecimiento del comercio de la carne bovina es ya la demostración cabal de que nosotros tenemos un comercio de agua virtual. No hay animal más incompetente para producir carne que un bovino, demandador de recursos naturales. Entonces, los países que no lo tienen, les sale más económico hacer la importación. Exportación sobre el total producido por especie. Y ahora vamos a ver nuestro cerdo. En los próximos 10 años, esto es lo que estamos esperando, que alcancemos los 130 millones, 131 millones que nos quedamos ahí en 2025. En el año 2021 seremos superados por la carne de aves, como la carne más producida en el mundo. Y esto, ¿cuál es la relevancia de esto? Mitad de ninguna. Apenas me permitir hacer comentarios en la conferencia. Comercio internacional seguirá creciendo de forma discreta, pero tenemos que prepararnos para producir casi 16 millones de toneladas más en los próximos 10 años. Somos una pequeña familia. 15 países concentran 93,4%
de la producción de carne de cerdo. Esto, hay un profesor brasileño ya fallecido que decía a nosotros, estadística es como el bikini, muestra mucho pero esconde el esencial. Y lo que esconde ahí, este bikini, es que tenemos 47% concentrado en un país. O sea, hoy todas las proyecciones que estamos, yo trabajo también para FAO, y todas las proyecciones que hacemos hoy tenemos que hacer proyecciones con dos consideraciones, neutralizando China y neutralizando Brasil. Uno bajo el punto de vista de consumo y mismo de producción, que es el caso de China, y Brasil distorce cualquier comparación que hagas en términos de comercio internacional. Pero somos una pequeña familia, esta es la realidad. Comunidad Económica Europea, cerdo es importante y seguirá muchísimo importante en la comunidad. Vamos al próximo. Esto es cómo estará en 2025, las proyecciones, inclusive ahí para la comunidad, crecimiento. Verifiquen el avance que tiene Vietnam. Vietnam es la nueva China en términos de crecimiento a niveles percentuales mágicos. ¿Okay? Y como todas las preguntas, ¿por qué no Vietnam? Como todas las preguntas siempre tienen como respuesta China, yo creo que hay un comercio importante de hormigas entre Vietnam y China. Normalmente el comercio de hormiga que era conducido por Hong Kong privilegiaba a la parte más desarrollada de China, que es China oriental. La China occidental es la parte que, digamos, es el primo pobre de China. Todos aquellos caminos que servían para suministrar armas a Vietnam durante la guerra están abiertos y no hay más necesidad de suministrar armas, pero hay necesidad de suministrar carne. Entonces se hace ahora el camino inverso. Vamos a ver ahí esto, 2025. Menos comercializado, el principal importador del mundo es Japón. China viene después con 812, pero miren que ahí yo no he puesto Hong Kong. Estimo que de Hong Kong ustedes tendrían que acrescentar más unas 200.000 toneladas que son reexportadas por Hong Kong. Y una parcela de Vietnam, que acá está a 165.000 toneladas, y que después avanza para 208, yo creo que una parcela de esto sigue, considerable sigue para China. La Rusia pierde cada vez más importancia en el mercado. Los brasileños les encantó la pelea política en que vetaron Estados Unidos, vetaron toda Europa, vetaron Nueva Zelanda. Si usted mira el mapa de quién produce carne, los rusos podían comprar ¿dónde? Súbitamente, por un milagro que no sé atribuir a cuál santo, los rusos que llevaban 10 años para aprobar un matadero en Brasil, en 2 semanas aprobaron 268. Creo que es intervención divina, no hay otra explicación. ¿Ok? Exportadores, Comunidad Económica Europea es grande y Comunidad Económica Europea seguirá muy grande en comercio internacional. El segundo exportador mundial. No es una situación que cambiará. Consumo nuevamente China, comunidad como segundo. Brasil surge en cuarto en consumo de carne.
posición que debe perder para Vietnam y Rusia en 2025. Ahí está lo que ustedes van a tener en los próximos 10 años en la Comunidad Económica Europea. Está el rebaño porcino, España es el número 1. En términos de producción de carne, vigora Alemania, no obstante el hecho que aparentemente importan animales vivos de sus vecinos para sus faenas. Pero estos son los datos que tenemos en la base de datos de la propia Europa. Ahí está, sigue los otros países con sus producciones de carne porcina, de comunidad. El consumo de carnes es esencialmente el europeo come carne de cerdo. Esto es presente en todos los países europeos, ¿no? Es la carne que lidera con facilidad. Mismo que la carne de aves avance en todo el mundo, en varios países europeos ha llegado a un nivel que llamo de saturación. O sea, no se mueve de ahí. Mientras que la carne de cerdo sí que se mueve. Consumos para 2025. Ahí me van mis observaciones finales, que es... hemos tenido precios máximos históricos en 2014 por una sencilla razón. En 2012, por ejemplo, con la alza de precios del maíz debido a la sequía en Estados Unidos, muchos productores independientes hicieron falencia. De consecuencia, 30%, por ejemplo, de los productores independientes de cerdo en Brasil hicieron falencia, salieron de la actividad. Por supuesto que para aquellos que se quedaron en la actividad, en la medida que los precios del maíz bajan en 2013, 2014 ha sido el paraíso. O sea, nunca habíamos visto precios como hemos tenido en 2014. 2015 baja un poquitín. Hay una desaceleración de la economía mundial en general, baja de los precios de petróleo, y hay una mayor acumulación de existencias de todos los productos agroganaderos. Estamos en una situación de las mejores que jamás hemos tenido en la historia de la alimentación humana. Tenemos el crecimiento de la población mundial que baja dramáticamente. Esto se verifica en todos los países. Por ejemplo, estoy alertando al gobierno brasileño para que saque las gafas en relación a las emigraciones ilegales que nosotros tenemos de haitianos, de peruanos, ecuatorianos, y para admitir mayores contingentes de refugiados sirios. Brasil está absorbiendo una parte de los refugiados sirios de la situación de guerra, pero estoy diciendo a ellos que deben hacer más que esto, porque en 2038 nosotros tenemos ya un descenso de la población brasileña. Estamos aún creciendo porque yo, en vez de estar ya retirado, sigo viajando una vez por semana para diferentes países del mundo. O sea, vivimos más. Esta es la realidad. En Brasil hoy se llega a cualquier matadero con 300 obreros buscando trabajo, no me hace falta visitar el segundo matadero. El proceso de automatización que estamos conduciendo no es simplemente una cuestión de modernización, es la imposibilidad que tenemos de reducir el turnover de mano de obra, la rotación de personal, y la necesidad de automatizar el máximo de las actividades. Demanda de carne, productos pesqueros, lácteos, va a aumentar relativamente fuerte en los próximos 10 años.
Esto, como les he dicho, sobre todo en el maíz va a tener un impacto muy grande en los precios. Las harinas proteicas seguirán a estos patamares que encontramos hoy de 420 a 440 dólares. Las exportaciones van a se concentrar en poquísimos países proveedores. Cada vez más el papel de Estados Unidos y de Brasil será muy determinante. Brasil tiene agua, tiene condiciones climáticas favorables. Se hace 3 cosechas en Brasil. Normalmente es soya, maíz, soya. A veces hacen soya, maíz, maíz. Las regiones con pocos recursos naturales, principalmente agua, aumentarán las importaciones. Los productos, no obstante esto, como hay una disponibilidad muy grande de alimentos en este momento en el mundo, no vamos a tener grandes alzas en los precios, grande aumento. O sea, tenemos es que comercializar mejor lo que tenemos. Se recuerden que útero de cerda, reto suino que ustedes utilizaban para hacer harinas en China es considerado una delicadeza. Estómago de cerdo cocidos, invertidos, son considerados productos de primera, sin contar orejas, manos, pies, cola. O sea, lo que tenemos es que cada vez valorizar más la canal. No tenemos margen para botar carne para harinas. Tenemos que carne sea consumida como carne. He dicho esto, solo recordar que tenemos la continuación, perdóname, solo para recordar que tenemos la continuación de la revolución. No sé por qué se pasa esto. Por favor, vuelva. Bueno, muchas gracias. Muchas gracias, doctor Osler. Fantástica exposición. Como habíamos pronosticado, no iba a fallar y así ha sido. Estamos ya fuera de horario y no vamos a dar turno de preguntas. Como os ha dicho el doctor Osler, el que quiera disponer de la exposición no tiene más que pedirla y se le facilitará. Muchas gracias a todos. Os recordamos que a las 4 empezamos el bloque de patología digestiva. Así que os espero a las 4.